Buenas tardes, señor juez y a la audiencia presente. Mi nombre es Rodrigo Alonso López Santillán, soy el fiscal provincial de Lima. Y bien, quiero dar inicio a esta audiencia indicando que el señor Paolo eh, cometió el delito de tráfico ilícito de drogas. Esto basándome en los hechos de los oficiales, los cuales lo intervinieron cuando se dirigía hacia unos jóvenes a las afueras de las inmediaciones de un colegio de Comas, donde, según relatan los oficiales, se le incautaron 70 gramos de pasta básica de cocaína. Esto según las pruebas de pesaje y descarte, donde, reafirmo, según los oficiales, se le iba a vender a los jóvenes. Posterior a ello, fueron llevados a la comisaría donde fueron procesados y donde se iniciaron las investigaciones de la fiscalía. La fiscalía encontró en las investigaciones que el acusado la profesión de educador. Ahora bien, doy inicio al informe oral acusando al agraviado de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas basándome en el artículo 296 del Código Penal, el cual indica, y cito, el que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Esto concordado con el inciso segundo del artículo 297 del Código Penal, el cual también dice que regula el delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada cuando el agente tiene la condición de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, cuya pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años. Por consiguiente, considero que el agraviado debe ser penado con 19 años de pena privativa de libertad, así como 200 días multa y 5 años para inhabilitar su ejerción de profesor. Eh, Esto tomando en cuenta el atenuante de su carencia de antecedentes penales y el agraviante de que el agente es profesor, tomando en cuenta la doctrina jurisprudencial de tráfico de drogas, agravante porque el agente es profesor, casación 1262012 Cajamarca, en la cual se menciona que para la configuración de dicho agravante no solo se requiere que el imputado tenga la condición de educador, sino que su accionar delictivo se haya verificado en el contexto y aprovechando el ejercicio de su condición de tal, con el consiguiente grave riesgo de los alumnos sea que no hubieran alcanzado una edad que les permita comprender las posibles consecuencias del consumo al que pudieran ser inducidos por el comportamiento de su maestro o que pudieran ser influidos negativamente pese a su mayoridad al consumo de estupefacientes. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Dianela Ríos Reina y soy la abogada del imputado Paolo. Señor juez, empiezo con mis fundamentos de hecho y derecho. Después de haberlo escuchado al fiscal López Santillán, considero que estoy en desacuerdo con lo que ha dicho. Ya que la conducta de mi patrocinado fue únicamente de posesión, más no de tráfico. Asimismo, en palabras de Juan Antonio Rosas, sobre la admisión de una posesión física o mediata de las sustancias luctuosas, se refiere en la jurisprudencia española se acepta entonces los supuestos de posesión mediata, donde si bien el sujeto no tiene un contacto físico directo con la cosa, aún la controla y ejerce un dominio sobre ella. Posesión propia de los actos de comercio o transporte de mercancías a larga distancia. Por ello, considero que únicamente se le debería aplicar el artículo 296, párrafo 2, en donde se estipula que el que posee drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su consumo, para su tráfico ilícito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años y con 120 a 180 días de multa. Como indican los policías según los hechos, a mi patrocinado se le encontraron con 70 gramos de pasta básica de cocaína y cerca a unos jóvenes. Pero en ningún momento se le encontró con la intención de querer venderlos o regalarlo, en este caso. Por tal motivo, considero de que primero hay que tener en cuenta que no debemos dejarnos llevar por las hipótesis, sino más bien tener unas pruebas eficientes en donde mi patrocinado se le vea únicamente vendiendo o regalando pasta básica de cocaína. Señor juez, en base a la conducta ya mencionada del agraviado, es necesario resaltar
que el agraviado no poseía las drogas solo para su propio consumo, como menciona la abogada Ríos, sino que tenía el fin de comercializarse, y por eso se dirigía hacia los jóvenes, de comercializar su mercancía, con el fin de comercializar su mercancía. Ponemos énfasis en el término, ya que en el supuesto de que el autor haya tenido el fin de comercializar el consumo de las drogas, como lo es el PVC, pues no es necesario que haya culminado con el acto de vender, ya que por el simple hecho de poseer las drogas ya es una amenaza contra la salud pública. Por otro lado, es importante resaltar que en casos de debate como lo es este, si es posesión por consumo o si es posesión por tráfico, se menciona el artículo 299 del Código Penal, el cual dice, y cito, posesión no punible, en el cual su primer párrafo expresa, no es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo en cantidad que no exceda de 5 gramos de pasta básica de cocaína, 2 gramos de clorhidrato de cocaína, etc. En este caso, al ser el agraviado encontrado con 70 gramos de pasta básica de cocaína, es muy evidente que excede con la cantidad para cumplir con el requisito de ser considerada como delito por consumo, por lo cual califica, por lo tanto, contra el delito de salud pública de tráfico ilícito de drogas. También es importante resaltar que el debate aquí radica en que si la posesión del objeto es un hecho o un comportamiento, ya que en el derecho penal se sanciona el comportamiento del sujeto o del individuo el cual comete el agraviado. Y pues bueno, sería necesario tener o saber la intención con la finalidad con la cual posee el objeto del agraviado. ¿Qué intención tiene al final? ¿Qué es lo que va a hacer con ella? Aquí Kai ambos, el autor alemán, menciona algo muy importante. La criminalización debe basarse en la prueba de la intención del poseedor de usar el respectivo objeto de un modo criminal. De hecho, esta intención de usar como un objetivo específico de la posesión vincula a la posesión misma con una conducta y de ese modo la distingue de un mero delito de posesión. Continuando con la audiencia, señor juez, el fiscal López Santillán mencionaba como agravante el hecho de que mi patrocinado era docente. Cabe resaltar que él se encontraba con un descanso médico, señalando como ejemplo la casación 126-2012, en donde citan a Peña Cabrera, sosteniendo que cuando la gente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de la enseñanza, 26-2012, en donde citan a Peña Cabrera, sosteniendo que cuando la gente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de la enseñanza, el agravante radica en que teniendo el profesor la misión de educar, prevenir y luchar para que esos educandos no se involucren en el problema de las drogas. Falta a ese compromiso con la sociedad y por el contrario, permite la venta de drogas o las ofrece por el ámbito del lucro. El grado de responsabilidad de la gente se agrava por el hecho de tener la relación profesor-alumno, que tiene implicancias no solo pedagógicas, sino sociales. Es decir, el prevalimiento de la función docente que provoca una mayor alarma social al construir una conducta de mayor disvalor, al traficar y o comercializar los estupefacientes en ambientes donde circulan personales especialmente vulnerables, generándose así una vulneración de entidad considerable al bien jurídico tutelado. Por ende, considero que no se le debería considerar como un agravante, ya que, como había mencionado antes, se encontraba con un permiso médico y no se encontraba en horas laborables. Por otro lado, usted mencionó que se le debería considerar como agravante el hecho de que supuestamente la intervención fue cerca a las inmediaciones de un colegio, argumento que discrepo totalmente, ya que según hechos, la intervención fue a más de 50 metros de la institución educativa. Aparte que para considerarlo como un agravante, dicha intervención debió realizarse dentro de la institución o a las afueras. Por ello, considero que se le debería dar la pena mínima y no considerar como agravante lo que dijo el fiscal. Están en desacuerdo también considerando que se le daba como agravante de pluralidad de agente, agravante genérico de pluralidad de agente, como es estipulado en el artículo 46, párrafo 2, inciso I, donde se indica
que constituyen circunstancias agravantes siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible. La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, debido a que esto se aplica únicamente cuando dicho acto se realizó de 3 a más personas. Finalmente, señor juez, teniendo en cuenta los argumentos de la parte agraviada, reconsidero mi posición de que el agravado solo cuenta con un atenuante, el cual es carencia de antecedentes penales, y de todas maneras reconfirmo mi posición de que el agraviado es autor del delito de tráfico ilícito de drogas tipificado en el artículo 96 del Código Penal, puesto que, como ya se mencionó, no cumple con los requisitos del artículo 299, posesión no punible, para calificar como posesión para consumo. Por lo cual, y cito, se aplica una sanción combinada de no menor de 15 ni mayor de 25 años de privación de libertad y de 180 a 365 días multa, pero al haberse recalificado la conducta, es pertinente aplicar legalmente correspondiente a quien afecta el tipo base previsto en la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del Código acotado, que tiene como límites de punición no menor de 9 años ni mayor de 12 años, así como de 120 a 180 días multa, por lo cual cambio mi petición acerca del agraviado de cambiar su estadía de pena de 9 años a 4 meses y también de recalificar. Finalmente, señor juez, ante los argumentos expuestos anteriormente, solicito que a mi patrocinado se le aplique una pena correcta, recordando así que no se le debe considerar los agravantes genéricos ni específicos, pero lo que sí se le debe considerar que tiene un atenuante, en este caso porque carece de antecedentes penales, como está estipulado en el artículo 46, primer párrafo, inciso 1, donde se indica que constituyen circunstancias de atenuación siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, por carencia de antecedentes penales. Por ello, considero que al imputado se le debe dar una pena de 6 a 8 años de pena privativa de libertad, aplicándosele el tercio inferior. Y bueno, finalmente, señor juez, solicito que al dictar la sentencia reconsidere mis argumentos expuestos anteriormente y le pueda aplicar una pena correcta. Muchas gracias. Buenas tardes, señor juez y audiencia presente. Mi nombre es Alexandro José Serapio Lozano, soy el fiscal provincial de Lima y el día de hoy les voy a presentar el caso de Jefferson, que fue intervenido dado que se le encontró vendiéndole droga a un menor a cercanos pasos de un establecimiento de aprendizaje. Él no estuvo solo, hubo otro sujeto que lo acompañaba. Cuando comenzó el momento del interrogatorio, ambos negaron tener alguna relación. Luego se procedió a la verificación de los objetos que poseían. Jefferson tenía 30 gramos de cocaína, que fue analizada y confirmada que era PVC. Además, se le encontró un celular y una billetera que contenía dinero. Se le encontró 5 soles, que había sido por la venta de la droga al joven, que según testifican los oficiales, tenía aproximadamente 17 años. Acuso a Jefferson como autor del delito de tráfico de drogas, como agravante de comisión del delito de establecimiento de enseñanza, por haberle vendido droga a un menor de edad. Asimismo, Jefferson tiene atenuante genérico y agravante. El atenuante sería que carece de antecedentes penales, y el atenuante es que cometió el delito en pluralidad de agentes. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos los asistentes de esta presente audiencia. Mi nombre es Nicole León Román, soy abogada de Jefferson.
Para comenzar, señor juez, empiezo con mi informe oral como abogada de mi patrocinado, dando fundamento de hecho y de derecho. Respecto a todo lo comentado por el fiscal Serapio Lozano, debo acotar dos cosas. La primera es de que dice de que mi patrocinado, el agraviado, cumple con la conducta concordante al artículo 297, primer párrafo, inciso 4, el cual refiere a los actos de inmediación en un centro de enseñanza. Para que esto se pueda dar como agravante, debe de haber tenido menos de 20 metros. Sin embargo, cuando hablamos de inmediación, nos referimos al término de que significa que es aquello que sucede enseguida, sin ningún tipo de tardanza o que resulta muy cercano o continuo. En este caso, el lugar de la intervención policial hacia el agraviado fue a más de 50 metros, es decir, de que la distancia ha sido muy lejana para contar este artículo como agravante. En segundo lugar, quiero comentar de que al momento de la intervención que se le hizo al agraviado, le encontró 30 gramos de pasta básica de cocaína. Según el artículo 298, primer párrafo, inciso 1, refiere que no se debe de pasar de los 50 gramos, es decir, de que la droga incautada cumple con la microcomercialización y se le debe de tener la pena. También habló el fiscal de que la persona que se le había vendido era un menor de edad. Sin embargo, no hay prueba alguna de que la persona haya sido menor de edad, ya que al momento de que lo encontraron, los intervinieron la policía, él fugó y no se le pudo identificar. En este caso tengo que mencionar de que no existe agravante, es decir, que por lo tanto, el espacio punitivo de la pena debe ser el más bajo. Gracias. Siguiendo con la audiencia, confirmo que Jefferson cometió el delito de tráfico ilícito de drogas, dado que su acción está tipificada en el artículo 296, concordante con el artículo 297, incisos 4 y 5, ya que establecen que él cometió el delito en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza. Además, que le vendió la droga a un menor, poniendo en grave peligro su integridad física. Por eso voy a citar a Prado, que nos dice: donde existe una mayor peligrosidad que represente la acción criminal en lugares de mayor afluencia de personas, donde el contagio intelectual es más viable y efectivo. Los menores que desarrollan sus estudios en aquel colegio están en un grado mayor de peligrosidad. Ellos poseen una situación de vulnerabilidad, dada la madurez incompleta de su personalidad. Esto favoreciendo al consumo de drogas ilícitas. Al fin y al cabo, hay una facilidad de contacto entre el vendedor de drogas y el menor, porque este se puede dejar influenciar por las palabras del tipo. Además, me discrepo con el argumento de la abogada León, dado que ella dice que por 50 metros de distancia que se encuentra entre el hecho delictivo y el establecimiento de enseñanza, no se puede ejercer dicho agravante. Pero está totalmente equivocado, dado que, como dijo Prado, donde haya mayor afluencia de personas, aglomeración, y dado que es un colegio, los menores transitan, sea para ir al domicilio o para dirigirse al colegio. Cabe recalcar que Jefferson posee atenuantes y agravantes. El atenuante, especificado en el artículo 46, primer párrafo, inciso A, que este es que no posee antecedentes penales. Y el artículo 46, párrafo 2, inciso I, sobre que cometió el delito en pluralidad de agentes. En el artículo 298, inciso A, la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada
o poseída por el agente no sobrepase los 50 gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, 25 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 gramos de látex de opio o 1 gramo de sus derivados, 100 gramos de marihuana o 10 gramos de sus derivados o 2 gramos de éxtasis. Además, dice que por haber cometido este delito, la pena privativa de libertad es no menor de 6 años ni mayor de 10 años y de 370 a 700 días multa, cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 o 6 del artículo 96 del Código Penal. Así que, señor juez, le pido que aquí la aplicación sería del tercio intermedio, que sería la pena de 8 a 10 años. Respuesta al fiscal Serapio Lozano. Con respecto a la pena privativa de libertad, quiero mencionar que el agraviado tiene 19 años de edad, es decir, que aún no llega a tener una madurez plena. Entonces, se debe de seguir el artículo 22 estipulado en el Código Penal, el cual refiere: podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años o más de 65 al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124 en el cuarto párrafo. Es decir, que tiene una responsabilidad restringida. Según la casación número 321-2018 en Cusco, señala lo siguiente en su 11º fundamento. Se aplica la disposición general del artículo 22 del Código Penal, la responsabilidad restringida, ya que al momento de los hechos, su patrocinado contaba con 18 años de edad y se tuvo que efectuar el control difuso del contenido del segundo párrafo del mencionado artículo, a fin de no vulnerar los principios de igualdad y proporcionalidad, pues con la imposición de 8 años de pena privativa de libertad, se estaba anulando su proyecto de vida. Considerando que no es un delito leve, yo considero de que no se debe de aplicar ese artículo. El fiscal también menciona de que mi patrocinado carece de antecedentes penales. Citando a Prado Saldarriaga en su libro titulado Derecho Penal Parte Especial, Los Delitos, en la página 176 menciona que se incorpora como agravante específico del tráfico ilícito de drogas la pluralidad de agentes, es decir, la intervención conjunta de 3 o más personas en la comisión del delito. Incluso también argumenta que no se puede aplicar el agravante genérico de pluralidad de agentes porque esto es aplicable a partir de 3 sujetos. Al momento que se dieron los hechos, solamente se encontraron a 2 sujetos, es decir, que no se puede aplicar. Esto sostiene de que solamente hay un atenuante genérico, que está estipulado en el artículo 46, el cual menciona la pluralidad de agentes. Para esto, yo creo que el fiscal está teniendo una errónea aplicación y por lo tanto se debe aplicar el tercio correcto para que pueda darse un buen veredicto. Señor juez, ahora daré mis argumentos del porqué del agravante de pluralidad del agente especificado en el artículo 46, párrafo 2, inciso I, donde dice: la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. No dice específicamente que la intervención debe ser directamente, como lo dice el abogado, dado que puede haber personas que hayan intervenido antes del ofrecimiento hacia los menores. Entonces, estoy en total desacuerdo con el argumento de la abogada, diciendo que solo los que cometieron delito fueron Paolo y Jefferson, mientras que hubo alguien o algunos que no fueron intervenidos. En el caso del delito presente, la intervención de las personas involucradas aumenta la peligrosidad por el aumento de personas que intervienen. Cabe resaltar que Luis Frank William nos dice: dicha agravante de pluralidad de agentes debe entenderse en primer lugar que las 3 o más personas involucradas en el delito no necesariamente deben ser denunciadas, procesadas o juzgadas,
sino solo basta en que la comisión en que hayan participado, colaborado o intervenido, previa coordinación, al menos 3 personas. Su señoría, dadas las circunstancias en que se presenta Jefferson, recalco que el imputado debe ser sancionado con la pena privativa de libertad basada en los tercios, en los que se aplica el tercio intermedio, que en este caso es de 8 a 10 años. Además de 600 días multa. Gracias, señor juez. Finalmente, señor juez, con todo lo expuesto, quiero decir de que no hay agravantes hacia el agraviado, ya que no cuenta con el artículo 297 del inciso 4 ni 5, y tampoco con el agravante genérico del artículo 46 del Código Penal. Es así que solamente cuenta con el atenuante, que está estipulado en el artículo 46, primer párrafo concordante con el inciso A. También cabe resaltar de que mi patrocinado tiene 19 años, cumple con una responsabilidad restringida. Es decir, de que a él se le debe de aplicar el tercio inferior, 3 años a 4 años y 4 meses, o en todo caso, una pena suspendida, ya que él cumple con todos los requisitos del artículo 57, el cual estipula que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad, no menor de 4 años. Que la naturaleza, modalidad de derecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial que requiera de debida motivación. Que la agente no tenga la condición de reincidente habitual o el plazo de suspensión es de 1 a 3 años. Es por ello que solicito al señor juez de que la decisión que se tome sea de conciencia, ya que debe de considerar de que mi patrocinado tiene 19 años y cuenta con una responsabilidad restringida. Gracias.